Hola, en este vídeo vamos a tratar los receptores de los linfocitos Natural Killer. Los objetivos de aprendizaje es que podáis identificar los distintos tipos de receptores de las células Natural Killer y que descubráis los mecanismos inducidos por cada tipo de receptor. Bien, los receptores de las células NK los podemos dividir estructuralmente en dos grupos. Por un lado tenemos los receptores que tienen estructura de lectina y que tienen dominios que reconocen carbohidratos de forma calcio dependiente, o lo que es lo mismo los receptores de tipo C de tipo lectina. Además, también hay otra familia estructural de receptores que son las proteínas que tienen las regiones extracitoplasmáticas dominios tipo immunoglobulin-like. Estas cadenas de aproximadamente 100 aminoácidos que están estabilizadas mediante un puente disulfuro intracatenario. Bien, pues estos receptores se denominan, si tienen immunoglobulin-like domains, KIRs, y si tienen dominios de tipo lectina, KLRs. Estos KLRs y KIRs vamos a ver que tienen tanto actividades inhibitorias como activadoras, dependerá del tipo de receptor. Además, también podemos distinguir también dentro de los receptores de las Natural Killer otro grupo, el grupo de los receptores de citotoxicidad natural, abreviados NCRs. Estos receptores NCRs pertenecen estructuralmente tanto a las familias KIR como KLR, y eso sí, solo son activadores. Además, también en la superficie de las células Natural Killer hay un receptor de baja afinidad para la fracción constante de la inmunoglobulina de tipo G, el CD16, que tiene la capacidad de activar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o ADCC. Este CD16 es un receptor de tipo KIR. Bien, ahí tenéis los distintos tipos de receptores asociados a las células NK, según su estructura y también según su función. Vamos a ver detenidamente cómo es la estructura de estos receptores. Como hemos dicho, pueden haber receptores inhibitorios, tanto moléculas de la familia KIR como de la familia KLR. De la misma forma, tenemos receptores activadores que pertenecen también a las dos familias estructurales, KIR o lectin-like, KLR. Bien, si nos fijamos en los KIR, por lo que respecta a los inhibitorios, son proteínas monoméricas que tienen o bien dos dominios inmunoglobulin-like o tres. Si nos fijamos en la región intracitoplasmática, vemos que la misma proteína tiene dominios que se denominan dominios ITIM, que viene de motivos en inmunoreceptores basados en la fosforilación de tirosinas y que son inhibidores. Estos dominios están dentro de la misma molécula. Por el contrario, si nos fijamos en los receptores KIR de tipo activador, vemos que también hay con dos dominios o con tres dominios IG-like en la parte extracelular, pero vemos que en la cola intracitoplasmática es corta y no tiene ningún dominio de activación. Para poder activar estos receptores necesitan asociarse mediante puentes iónicos que se establecen entre lisinas y asparaginas principalmente, necesitan asociarse a otra molécula. Y en este caso la molécula principal es DAP12. DAP viene de DNA X Activating Protein, en este caso de 12 kilodaltons. Bien, por otro lado tenemos también los receptores de tipo KLR que pueden ser inhibitorios o activadores. Si son inhibitorios, vemos que aquí ya no es una molécula monomérica, sino que son diméricas en las que participa CD94 junto con otra. En este caso, esta proteína puede ser o bien la NKG2A o la NKG2B. NKG2A o B, si os fijáis en la región intracelular, también tiene los correspondientes dominios ITIM para ser inhibidor. Si nos vamos a los receptores activadores y fijándonos en los KLRs, vemos que comparten con la familia de inhibidores la molécula común CD94, dibujada en azul. Sin embargo, en el heterodímero tienen
otras moléculas de tipo NKG2. En este caso sería NKG2C o G2E. Y aquí sucede lo mismo que sucedía con los receptores activadores de tipo KIR. Las colas intracitoplasmáticas son cortas, sin dominios, en este caso ITAM, que son los asociados a DAP12 y son los dominios activadores basados en fosforilación de tirosinas en inmunoreceptores. Bien, entonces aquí vemos que también la molécula DAP12 va a estar asociada mediante interacciones iónicas en la región transmembranaria entre este heterodímero KLR y el transductor de señales DAP12. Fijaros que DAP12 tiene tirosinas que pueden ser fosforiladas y estas fosforilaciones permiten que proteínas que tengan dominios SH2 puedan interaccionar con estas tirosinas fosforiladas. Bien, si vemos un poco más en profundidad a los receptores de tipo KIR, vemos que los receptores inhibitorios pueden tener o bien 2 o 3 dominios, como decíamos antes, y estos dominios, estas proteínas se van a denominar KIR2DL o KIR3DL. El 2 viene de los 2 dominios y el 3 viene de los 3 dominios. Y luego tenemos la terminación DL. Luego hay distintas isoformas y por eso tenéis el 1, el 2 y el 3, o en este caso el 1 y el 2. Si nos fijamos en los activadores, serán KIR2DS, se sustituye la L por una S, o KIR3DS. Fijaos como una regla mnemotécnica podría ser la S de stimulating, ¿vale? Por ejemplo, estimuladores, activadores, los que tienen la L son los inhibidores. Y aquí, como os he dicho, también tenemos 2 o 3 dominios. Como os he comentado, los inhibidores sí que tienen los dominios ITIM en la región intracitosólica, mientras que los activadores necesitan interaccionar con DAP12 gracias a la lisina que interacciona con asparaginas. Por otro lado, los receptores de tipo KLR o los lectin-like, que pueden unir principalmente regiones de carbohidratos de forma calcio dependiente, también los tenemos como activadores e inhibidores. Y aquí sucede de la misma forma. La interacción en este caso con los traductores de señales va a ser a través de aminoácidos cargados positiva y negativamente en la región transmembranaria, o si es el caso del inhibidor, pues ya tiene sus propios dominios ITIM, ¿vale? Con la posibilidad de ser reconocido por proteínas que tienen dominios SH2. Bien, los receptores estos inhibitorios reconocen HLA-E, tanto los inhibitorios como los activadores. Por contra, en lo que sucedía con las proteínas de tipo KIR, los inhibidores reconocen HLA-C, que sería clásico, igual que HLA-A o B, que también pertenece a la familia de los clásicos, mientras que los activadores reconocen HLA-C o otros ligandos que están aún por describir. Como hemos visto, también había un grupo de receptores que son siempre activadores y que son los receptores de citotoxicidad natural, los NCRs. Estos ya no reconocen, como en el caso anterior de los KIRs y KLRs, proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, sino lo que reconocen son ya evidencias de estrés celular. Aquí tenemos una diferencia importante. Ya no reconocen MHC, sino que reconocen estrés. ¿Y cómo se reconoce el estrés? Pues por un lado, interaccionando con MYC, que MYC es un análogo estructural del MHC de tipo 1, o también con ULBP, que es un análogo estructural también del HLA de tipo 1. También lo que pueden reconocer son proteoglicanos en la superficie celular, proteoglicanos que están asociados principalmente a la hemaglutinina o la neuraminidasa, que son ni más ni menos que glicoproteínas propias de los virus. Bien, pues estos receptores activadores, como podéis ver, estos NCRs pueden pertenecer tanto a la familia de KIRs como a la familia de los KLRs. Si nos fijamos en los KIRs, aquí tenemos 3 proteínas, 2 que tienen un dominio IG-like y otra que tiene un dominio, dos dominios IG-like. Si nos fijamos, las de un solo dominio serían NK
NKP30 o NKP44, mientras que la de los dos dominios IG-like se denomina NKP46. Si nos fijamos ahora en la proteína que pertenece al grupo de las KLRs, lectin-like, vemos que a diferencia de lo que sucedía en los casos anteriores donde era un heterodímero de CD94 con un NKG2, en este caso vemos que en el NCR no es un heterodímero, sino que es un homodímero NKG2D. Bien, hemos visto ya el reconocimiento, cuál puede ser, MYC, ULBP o proteoglicanos, y sucede como en el caso anterior, los activadores no son capaces de traducir por sí mismos la señal y necesitan acoplarse a ese transductor mediante la interacción de aminoácidos cargados positiva y negativamente. En este caso, el transductor de señal para los KLR del grupo NCR será DAP10. Mientras que para los NCRs asociados a dominios estructurales KIR, el traductor de señales va a poder ser o bien DAP12 o bien las moléculas Z, un homodímero Z, que luego ya estudiaremos que estos homodímeros Z están también presentes en el receptor de la célula T. Es importante tener en cuenta que la traducción de señales va a ser, cuando hablemos de Z y de DAP12, a través de las moléculas que van a ser capaces de autofosforilarse y fosforilar luego downstream, ZAP70 y SIC, mientras que para DAP10 se va a activar la vía de la PI3 quinasa. Bien, como hemos dicho, dependiendo del tipo de receptor, va a interaccionar bien con DAP12 o con las cadenas de Z de CD3 o también con la proteína que está asociado al receptor de baja afinidad de la IgG. Además, también se pueden dar complicaciones a la hora de la traducción de señales, de forma que si nos fijamos en el receptor NKG2D podemos ver que hay capacidad de tener dominios ITAM a DAP10 o por ejemplo también a DAP12. Si se hace una dimerización del receptor, pues puede este receptor interaccionar con dos moléculas que tienen los dominios ITAM o ITAM-like. La DAP10 no tiene verdaderamente dominios ITAM, sino que tiene dominios IXXM que funcionan exactamente igual que los dominios ITAM, pero con aminoácidos diferentes. Bien, al fin y al cabo la complicación puede ser importante. Otro de los receptores activadores, como hemos dicho, era el receptor de baja afinidad para IgG. ¿Vale? En este caso hablamos del receptor que se denomina CD16 o también tiene otro nombre que es Fc gamma R3A. Bien, pues este receptor CD16 también se asocia a la capacidad de traducir señales, que es Fc epsilon R1 gamma, y que ni más ni menos, como sucedía en el caso de DAP12, también activa la vía de SIC o de ZAP70. ¿Vale? Cuando una célula interacciona a través de una célula natural killer interacciona con su ligando a través de la fracción constante de las IgGs, la señal será siempre generalmente múltiple, de forma que no solamente se reconocerán anticuerpos pegados a la superficie de la célula diana, sino que también se reconocerán o bien moléculas de estrés o moléculas asociadas al complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, de forma que la capacidad de traducir señal y llevar a un aumento de la capacidad citotóxica de la NK va a estar potenciada por ese cross-linking de receptores que actúan en el mismo sentido sobre la célula. Bien, en resumidas cuentas, vemos que hay un conjunto bastante amplio de receptores, empezando por el CD16 y acabando por el lectin-like NKG2D, que tienen diversas familias estructurales, familias KIR y familias KLR. Hay un grupo denominado NCRs porque son solo activadores, o puede ser NKP30, NKP46, NKP44 o NKG2D. Tiene como señalizador al Fc gamma R3A o a las cadenas Z de CD3,
DAP12 o DAP10 y la vía de señalización